Día, bueno, jueves 3 de agosto, disculpen, pelo parado. ¿Cómo pasamos la luna llena en Acuario? Qué intensidad general. Nadie zafa de esto, una luna llena que se hizo en tensión con Júpiter, nada menos, en tensión ahí con Urano, el regente de Acuario. Sabemos que Urano, como son las personalidades uranianas, siempre está trayendo algún tipo de cuestionamiento, de modificación, de pregunta, de cosa que sale de la regla, que viene a rompernos desde la cabeza hasta tradiciones, creencias, aspectos, visiones, y Urano y su excentricidad, esta mirada al futuro. No tiene y tiene que ver, ¿no? Cuando hemos hablado de la entrada de Plutón en Acuario, que esto pasó en principio de 2023, ahora Plutón volvió a los últimos grados de Capricornio para terminar su función y después retornar en 2024. La entrada de Plutón en Acuario, Acuario regido por Urano, tenía que ver con una nueva era, un nuevo tiempo, donde entre otras cosas había un reconocimiento de la existencia de otras vidas, de la conquista del universo, de la inteligencia artificial, y etcétera, etcétera, etcétera. Ya estamos viendo, ¿no? Cómo se van abriendo los diques y la información y los portales. Y tiene que ver también con esta luna llena, que es la culminación de una energía que empezó en enero, una energía acuariana que empezó en enero, y culminación no solo como cierre, sino como inicio de, bueno, de nuevos tiempos o de cosas esperadas. ¿Qué es lo que va pasando? Este fin de semana vamos a tener este Sol en Leo en cuadratura con Júpiter en Tauro. Y de alguna manera hay una resistencia, y está todo ligado, al cambio y a las nuevas posibilidades. Pero recién leí una frase que dice, cuando te cae la ficha, pretender que nada pasa ya no es una opción. Y todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con esta luna llena que nos hizo caer fichas, que nos hace caer fichas, que vamos a estar en este tiempo cayendo así. Y ya no nos podemos hacer los o las que nada pasa. Porque en algún aspecto de nuestra vida algo se está revelando o se reveló. Esto naturalmente nos lleva a culminaciones, a cierres. Insisto, a veces puede ser cierres en relaciones, cierres en proyectos, o también culminaciones internas. De pronto, esto hace la luna llena, nos revela que algo es de determinada manera. Y por más que nos estuvimos o estamos resistiéndonos a esta verdad, se hace un poco difícil que esta resistencia perdure. Y de acá en estos días, esta cuadratura del Sol en Leo a Júpiter en Tauro, donde se produce esta sensación de, bueno, no quiero expandirme, no quiero ver más allá, no quiero indagar, puede transformarse en tensión, porque por otro lado, la luna nos dijo, no nos queda otra, no podemos resistirnos a lo que es. Y también esta es una ley cuántica. Esta ley cuántica de la verdad es decir, tengamos ganas o no tengamos ganas, en algún momento se revela ante nosotros la verdad. En algún momento se hace luz. Y si no se hace luz, se enquista, se enferma. Miro el cuadro que tengo atrás, que es una imagen de Yayoi Kusama, una foto que se llama Infinite Room, el cuarto infinito, más allá de lo que puede decir esta imagen de atrás, que es, ¿no?, esta capacidad de que las cosas no tengan un final y que por ende no tienen una estructura rígida, sino que uno lo va haciendo, depende de su mente. Cuando uno bebe como una mujer así, tipo crucificada, y es un poco la sensación que hemos tenido y tenemos este tiempo. Un poco la crucifixión del no entender nada, del desconcierto, de la angustia existencial, del aburrimiento. Está todo ligado, porque este aburrimiento es el que a mí me lleva a buscar nuevas opciones o bien me lleva a la resignación. El otro día nos preguntábamos, ¿no? ¿En qué lado estás de tu vida? ¿En qué momento? En el momento de, siento que todo este caos me supera y me quedo y lo dejo pasar y me transformo en ameba y no está mal.
O bien este caos, esta insatisfacción, esta angustia existencial, por más que quiera resistirme Júpiter en Tauro en cuadratura al Sol en Leo, por más que quiera resistirme al cambio, a la innovación, a la nueva visión, a la conquista de mi esencia, igual se produce el movimiento, porque es inevitable, porque es un dominó que nos mueve. La verdad revelada es un dominó, porque nos mueve inexorablemente a lugares diferentes, porque cae una ficha y el resto va cayendo por más que tratemos de evitarlo. Y una luna llena es una verdad revelada. ¿Por qué? Porque el sol ilumina de lleno aquello que nosotros hemos hecho tanto esfuerzo por ocultar. Siempre hablando de nosotros mismos, con nosotros mismos, ¿no? También esto pasa de nosotros con un entorno, sí, pero todo proceso, lo demás siempre es un reflejo, ¿no? Lo demás es un efecto, bueno, que pasa por causa-consecuencia, ¿no? Eh, pero es algo que pasa internamente. ¿Qué descubrí? ¿Qué vi? Ya lo vi, no lo puedo tapar. Pero también, en el efecto negacionista, podemos tapar si queremos, en algún punto, pero en el otro se produce un efecto inconsciente por lo bajo, y eso es lo que a veces denominamos enfermedad. ¿Por qué? Porque después el cuerpo nos hace síntoma de lo que nosotros tapamos con la boca, de lo que no hablamos, de lo que no nos hacemos cargo, de lo que no terminamos de decir, de lo que no terminamos de resolver, de las elecciones que no terminamos de tomar. Nada de todo esto es un juicio a nadie, ¿no? No siempre tenemos por qué poder hacernos cargo y todo esto, ¿no? Bueno, vamos haciendo lo que vamos pudiendo y también vamos queriéndonos con esto que podemos o con esto que no podemos, y está dentro de la energía de este tiempo. Pero el Sol en el signo de Leo nos invita a todos a conquistarnos, a conquistar el propio brillo, ¿no? Entonces, todo lo que no coincida con la conquista del propio brillo es lo que nos hace ruido. O cuando notamos que nuestro brillo está apagado, ¿no? Estamos en un agosto que va a tener 2 lunas llenas, en un agosto que va a tener un Venus Star Point, coincidentemente el mismo día que tiene un Venus Star Point de una lluvia de estrellas. En un agosto que hace una conjunción de la Luna y de Mercurio, entonces todo en diferentes momentos del mes. Y tenemos ni más ni menos que un Venus Star Point, ¿no? Es una conjunción, para quien no sepa, es una conjunción, o sea, se juntan en el mismo grado Venus y el Sol. Es como un beso, es un beso de Venus y del Sol. Es una especie de eclipse del amor, de eclipse de la valoración, es un momento mágico. Entonces, estos Venus Star Points se producen cada 9 meses, ¿no? En un encuentro de Venus y el Sol, Venus va a estar directo, y en otro encuentro, los 9 meses de Venus y el Sol, Venus va a estar retrógrado. En este momento, este Venus Star Point va a ser con Venus retrógrado. Si ustedes miran ahora, a Venus lo estamos viendo al atardecer. Una vez que se dé este Venus Star Point, se produce el cambio y vamos a partir de este Venus Star Point, de este 13 de agosto, vamos a empezar a ver a Venus al amanecer, así por 9 meses. Esto, por supuesto, nos está hablando de un movimiento energético. Y un Venus que está retro, un Venus que mira para atrás, un Venus que necesita sanar cuestiones afectivas relacionadas con el propio deseo, con la propia valoración, y más en Leo, ¿no? Esto de realmente, a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Quién soy? ¿Cómo puedo recortarme de la masa, del colectivo? ¿Cómo puedo recortarme y reencontrarme con mis propios deseos? Realmente es complejo esto. En los momentos de Venus Star Point, que son como un eclipse venusino, un eclipse del deseo, algo se eclipsa, se tapa y se produce este cambio como se produce en la naturaleza. Por eso dejamos de ver a Venus en una hora y lo empezamos a ver a la otra. ¡Wow! ¡Qué loco!, ¿no? Y hay algo que renace, hay algo que muere y se transforma. Cierro y abro los ojos y me encuentro con revelaciones. Y por ende me puedo encontrar con personas, con situaciones mágicas, con encuentros mágicos,
con encuentros del alma mágicos. Puedo estar sanando vínculos kármicos. Puedo estar encontrándome con relaciones dármicas. Cuando hablamos de lo kármico es aquello que uno trae de alguna manera de otras experiencias y que han quedado algunos resquemores, algunas deuditas. Entonces, son esas personas que por ahí uno se va encontrando en la vida varias veces y con las que hay que trabajar mucho para poder dar como saltos, ¿no? De la otra parte y personales. Bueno, yo me encuentro con esta persona y trabajo miedos, traumas, dolores, deudas. Los encuentros dármicos con D, ya no con K, son encuentros llenos de evolución, de buena energía. Son esas personas con las cuales nos vamos encontrando en distintos momentos de la vida y nos hacen bien, nos despabilan, nos despiertan, nos vinculan con buenos flashes, con buenas sensaciones. Seguramente cada uno de ustedes irá, ¿no?, haciendo una revisión para atrás y se dará cuenta de que cada vez que se encuentra en la vida con determinadas personas, son para hacer trabajos kármicos, para sanar, para evolucionar, para crecer, para perdonar, para amar incondicionalmente, para trascender situaciones importantes de la vida, como cuando se encuentra con otras personas luz, con esas personas que nos iluminan, con esas personas que nos hacen crecer, con esas personas que nos recuerdan que hay algo dormido en nosotros y tiene que despertar y despierta después de ese encuentro. A veces son encuentros, son como estrellas fugaces, ¿no? Aparecen, dejan la semilla y se van. Y nos tocan y nos hacen ruido y nos despabilan. A todo eso estamos yendo. Por eso, antes de este Venus Star Point, de este momento de eclipse del alma, de eclipse del corazón, de beso cósmico del Sol y nuestro propio deseo y nuestra propia valoración y el reconocimiento de nuestra propia imagen, estamos ahora en una previa de confusión, de hastío, de aburrimiento, que nos prepara para. Si no dejamos un lugar vacío, esta energía que viene no puede llenar nada. Y el lugar vacío primero lo genera el desconcierto, la angustia, la crisis existencial, la pregunta, la duda, como diríamos en filosofía. Tiene que haber una primera pregunta, una duda, para ir después en búsqueda de nuevas verdades. Y esto un poco también se traduce en lo emocional. Entonces, díganme si no es un tiempo interesante, aunque lleno de incertidumbre, pero es precisamente en la incertidumbre donde uno sale a buscar respuestas. Una vez me decía un psicólogo, ¿no? Yo soy de esas personas que siempre está buscando como la regla o la respuesta a algo, y a veces también eso es patológico, porque hay un montón de cosas que tal vez no tienen una respuesta o una única respuesta, ¿no? O una certeza final. La vida es un poco esto, ¿no? El estar buscando, el estar preguntándonos constantemente. Esto nos hace estar en acción, nos hace estar en movimiento, nos evita el lugar de ameba, de sentarme en la vereda y ver cómo la vida es la vida de otros, el placer, la pasión y el enriquecimiento es el enriquecimiento de otros mientras nosotros hacemos de cuenta que todo ya terminó. Y mientras estemos vivos, estamos acá, vivos, latiendo, sintiendo, respirando, buscando más. Cuando a veces preguntan, por ejemplo, astrológicamente, ¿y cuándo se termina todo esto? O siempre estás hablando de evolución, o siempre estás hablando de conflicto. Y sí, la vida es una espiral de crecimiento que cuando creemos que llegamos a alguna respuesta, viene un nuevo conflicto para amplificarlo. Decía Piaget cuando hablaba de la educación y del aprendizaje, ¿no? Es el conflicto para después adaptarnos y crecer y buscar nuevas preguntas y encontrar nuevas respuestas, y después que encontramos esas respuestas ya no nos conforma y queremos buscar más, y esto es la vida, ¿no? Entonces estoy en determinada emoción, siento el placer, siento la alegría, pero después viene un poco la insatisfacción y tengo que volver a salir a buscar. Y un poco también se alinea esto del deseo, ¿no? O el placer, o el gozo, la felicidad, son instantes pequeños. Y está bien que después terminen, porque en ese fin y en esa posible angustia o conflicto, uno vuelve a salir a la búsqueda. Y en esa salida a la búsqueda es donde crecemos y amplificamos la mente. Y lamento a Júpiter, que va a estar en cuadratura al Sol para este fin de semana, tratando de negarse a la búsqueda y a la amplificación, porque van a venir inexorablemente y porque nos estamos preparando para este eclipse de Venus y el Sol, este próximo Venus Star Point del 13 de agosto, que nos conecta
con el deseo de nuestra alma. Por lo tanto, vamos a estar preparados y preparadas para todo lo maravilloso que pueda darse en nosotros. Por ende, el otro día dije que larga es la espera cuando se espera, pero más larga sin saber lo que se espera. Bueno, estamos esperando Venus Star Point. Entonces esta espera tiene un sentido, esta crisis tiene un sentido, esta búsqueda, esta angustia, este pseudo aburrimiento tiene un sentido. Abrir las puertas a este nuevo deseo que está por entrar. Te quiero, muchas gracias.